Capítulo 171. Escapemos por el flanco derecho. Marcha rápida. Incluso ante la amenaza inminente, Santa Anna no se rindió. Demostró su habilidad táctica sobresaliente. Sus tropas rebeldes comenzaron una marcha rápida para eludir a las fuerzas de represión que avanzaban desde el norte y el sur. En la región montañosa, la caballería del ejército central no podía desplegar toda su fuerza. Si logramos escapar una vez más, mientras el enemigo tuviera el telégrafo y los ferrocarriles, el cerco continuaría. Sin embargo, si lograban seguir escapando, tal vez podrían cruzar la frontera. ¿Acaso la Confederación del Sur, que estaba en plena guerra civil y necesitaba tropas y armas, los recibiría? Aunque Santa Anna sabía que era improbable que quisieran enfrentarse directamente al Imperio mexicano, se aferraba a cualquier esperanza. Pero la preocupación creció al ver la expresión ansiosa del mensajero que se acercaba apresuradamente. General. Se están acercando otras 2 divisiones por el frente. El ejército de represión parecía decidido a no dejarles escapar, rodeándolos desde todas las direcciones. La situación era desesperante. Los rostros de los oficiales se oscurecieron. No queda otra opción más que romper el cerco por un lado. El cerco no era completamente cerrado. Las tropas que avanzaban desde el norte, el sur y el este estaban a diferentes distancias, debido a la ubicación de las estaciones de tren que habían utilizado. Eso significaba que aún quedaba un punto débil. Romperemos hacia el noreste. ¡Bum! Tras avanzar algunos kilómetros más, se escuchó el estruendo de la artillería. La batalla había comenzado en serio. Solo necesitamos vencer a esta división frente a nosotros. Somos 32.000 soldados. Los oficiales animaban a sus hombres. Aunque querían escapar, al final tendrían que enfrentar al enemigo. El ejército imperial no era tonto y había reducido la distancia entre las divisiones para estrechar el cerco. El enemigo no tiene más de 20.000. Rompamos rápido. Santa Anna dirigía personalmente en el campo de batalla, esforzándose por atravesar la división frente a ellos. El enemigo, consciente de que intentarían pasar, había retrocedido ligeramente y tomado una posición ventajosa en las colinas, sin apresurarse a atacar. El terreno se volvía tácticamente desfavorable, pero no había otra opción. Si se quedaban quietos, serían bombardeados, y el tiempo era escaso. Carguen. Avancen cubriéndose con el terreno. Boom. 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 SHHHHH. Bang. Los proyectiles de artillería barrían la pendiente, arrancando soldados mientras subían la colina. No se detengan. Carguen. Incluso el propio Santa Anna avanzaba al frente. Si tardaban demasiado, las divisiones del flanco derecho se unirían. Aunque el ejército imperial había traído muchos cañones, no lograron eliminar a todos los soldados que subían por la colina. De hecho, la mayoría de los hombres lograba llegar a la cima. Bang. Tatata. Dudududu. Arg. Uk. Afortunadamente, no había alambradas ni trincheras, pero el poder de fuego del ejército central seguía siendo devastador. Abran fuego. Aunque habían sufrido mucho al avanzar, el enemigo no contaba con instalaciones defensivas. La pendiente de la colina era suave, lo que significaba que, si empujaban con todo su ejército, podrían abrirse paso. El ejército de Santa Anna también contaba con ametralladoras. Como su ejército había sido la guarnición más importante del puerto y parte del bando imperial antes de la rebelión, había recibido suministros al nivel del ejército central. Los 10.000 rebeldes que se unieron después del levantamiento también tenían armas de buena calidad, ya que incluso los británicos, al observar los rifles del Imperio mexicano, se sorprendieron y decidieron invertir en el desarrollo de nuevos fusiles. Verifiquen hasta dónde ha llegado la división del este. Santa Anna no descuidó el envío constante de exploradores para obtener información. Mientras las balas volaban en el campo de batalla, unos 30 minutos después de que el grupo de vanguardia asegurara una posición y comenzara a disparar, la mayoría del ejército había logrado establecerse en la colina. Justo cuando Santa Anna recibía el informe de sus exploradores y empezaba a sentirse un poco aliviado, escuchó una orden desde las filas enemigas. Retirada. Retírense. Era demasiado pronto para que el enemigo se retirara. Aún conservaban gran parte de su fuerza. ¿Están retirándose para ganar más tiempo?
Pero ya hemos avanzado lo suficiente para que eso no importe. Santa Ana dudó por un momento, pero sabía que su curso de acción estaba claro. Avancen. No dejen que el enemigo se retire. Ataquen hasta que se desmoronen por completo. Mientras el enemigo retrocedía y el ejército de Santa Ana tomaba la colina, algo inesperado ocurrió. Clic, clic. ¿Qué? ¡Bum! De repente, una explosión masiva sacudió el terreno. Los soldados que pisaron una mina de presión y los que estaban a su alrededor fueron despedazados sin tiempo siquiera para gritar. Y entonces comenzó una reacción en cadena. ¡Bum! 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 Dinamitas enterradas sin ningún mecanismo de detonación empezaron a explotar una tras otra. Llamas rojas brotaron del suelo con cada explosión, envolviendo al ejército de Santa Ana en una devastadora serie de explosiones. ¿Qué es esto? Era una nueva arma. La cadena de explosiones, que había comenzado en la vanguardia, se extendió hasta el corazón del ejército, causando un daño colosal. Santa Ana, que estaba observando desde la retaguardia, quedó atónito. Nunca había presenciado una explosión de tal magnitud. El calor de la explosión llegó hasta él. Aunque las llamas no lo alcanzaron directamente, una ráfaga de aire caliente lo golpeó en la cara, causándole quemaduras leves. Mi pierna. Mi pierna. Arg. Los gritos de los soldados que habían perdido sus extremidades o que sufrían horribles quemaduras llenaron el aire. Debemos atravesar. Incluso Santa Ana, presa del pánico por la visión espantosa, apenas pudo murmurar, incapaz de dar una orden clara. Informen sobre los daños. Recuperen el sentido. Aunque Santa Ana intentó tomar control nuevamente, los oficiales seguían aturdidos. Espabilen. Después de recibir bofetadas, los oficiales comenzaron a reorganizarse y moverse por el campo de batalla, pero los daños ya eran graves. Miles de soldados habían caído. Y su sufrimiento no terminó ahí. Era de esperarse, ya que el enemigo aún estaba justo frente a ellos. Los soldados que habían fingido retirarse volvieron con un ataque feroz. Aún somos más numerosos. Y tenemos la colina, podemos ganar. Eso solo era un deseo de Santa Ana. Ni él ni los oficiales, que estaban en la retaguardia, lograban recuperarse completamente del impacto de las explosiones, así que los soldados que estaban más cerca, mucho menos. Las miradas perdidas de los soldados lo decían todo. ¿Qué están haciendo? Disparen. Los oficiales, siguiendo el ejemplo de Santa Ana, comenzaron a abofetear a los soldados, pero no lograron mejorar la moral de las tropas. El pánico y el miedo habían destruido por completo su espíritu de lucha. ¡Bum! El tiempo jugaba en su contra. Finalmente, el bombardeo del flanco derecho comenzó. Era una clara señal de que el enemigo se acercaba. Los cañones tronaron y los disparos empezaron a impactar el flanco derecho de la formación rebelde. Hasta aquí llegamos. El ejército de represión sometió a los rebeldes que se rindieron y capturó a su líder, Santa Ana. Encontraron un carruaje cerrado en una esquina del campo de batalla. Leandro, así que sigue vivo. Cuando los soldados rompieron el cerrojo y abrieron la puerta del carruaje, un hedor terrible los golpeó, seguido de un grito desesperado. Santa Ana me secuestró y me encerró aquí. Yo solo quería irme de viaje al extranjero. Por favor, salga. El oficial, tapándose la nariz, ignoró sus excusas. Antonio López de Santa Ana y Leandro de Iturbide fueron inmediatamente trasladados a la Ciudad de México. En un tribunal donde el propio emperador estaba presente como observador, se celebró el juicio de los líderes de la rebelión, Antonio López de Santa Ana y Leandro de Iturbide. Con base en varios testimonios, se reveló que la participación de Leandro en la rebelión había sido voluntaria y activa. Esto no puede ser. Soy de la familia real. Quiero ver al difunto emperador. ¿Realmente van a ejecutar al sobrino de su majestad? Leandro, al ser tratado como un líder rebelde al mismo nivel que Santa Ana, no pudo contener el pánico y gritó desesperadamente antes del veredicto. El juez, que ya había recibido instrucciones del emperador, vaciló momentáneamente y miró hacia el monarca, pero este solo hizo un gesto calmado con la mano. Significaba que continuara. Ejem.
El juez supremo Hernández, el más veterano entre los magistrados, presentes junto con el emperador, los legisladores y la prensa, aclaró su garganta antes de anunciar la sentencia. Se dicta sentencia al acusado Antonio López de Santa Anna. El acusado lideró y organizó una rebelión armada ilegal con el objetivo de derrocar a la familia real y al gobierno, amenazando gravemente la seguridad nacional. Esto constituye un claro acto de traición y sedición. Durante el curso de la rebelión, innumerables civiles inocentes y soldados del Imperio mexicano perdieron la vida, todo como resultado de los actos del acusado. A pesar de las enormes pérdidas humanas y materiales, el acusado no mostró ni un ápice de remordimiento durante el juicio. Por lo tanto, este tribunal, en virtud de los artículos 1, 2 y 31 del Código Penal, sentencia al acusado a la pena de muerte. Todos sus bienes serán confiscados por el Estado, y el acusado será ahorcado en un plazo de 48 horas. Bang, bang, bang. Después, se celebraron también los juicios de aquellos que habían sido arrestados hace tiempo y permanecían detenidos, como el arzobispo Ballesteros y el terrateniente Antonio. Los veredictos fueron similares. Todos recibieron la pena de muerte. Estos hombres formaban parte de los 4 principales instigadores de la rebelión. Solo quedaba el veredicto de Leandro de Iturbide. Los periodistas mantenían su atención fija en el rostro del juez Hernández. Se dicta sentencia al acusado Leandro de Iturbide. El acusado conspiró con Antonio López de Santa Anna para planificar y ejecutar una rebelión armada ilegal con el objetivo de tomar el trono imperial tras el éxito de la rebelión. Esto constituye una clara traición y un crimen por usurpación del trono. En particular, el acusado utilizó su condición especial como miembro de la familia Iturbide para alterar el orden del Estado y desacreditar la autoridad de la familia real. Sin embargo, se considera que hubo cierta coacción durante el proceso de la rebelión y que el acusado mostró algún grado de arrepentimiento en el tribunal, lo cual ha sido tomado en cuenta para la sentencia. Por lo tanto, este tribunal, en virtud de los artículos 2 y 12 del Código Penal, sentencia al acusado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todas sus propiedades serán confiscadas por el Estado. Bang, bang, bang. Cadena perpetua sin libertad condicional, la segunda pena más grave después de la muerte. El pueblo quedó satisfecho con la sentencia, pero el emperador no se detuvo ahí. Arresten a todos aquellos que sabían que Leandro planeaba esta estupidez y no lo detuvieron. Aprovecharemos esta oportunidad para arrancar la raíz del problema. Sí, señor. No solo Leandro fue afectado. El emperador no había levantado la conscripción. Aquellos que recibieron propuestas de rebelión de Antonio y el arzobispo Ballesteros y no las denunciaron también fueron arrestados. Un viento de purga comenzó a soplar por todo el imperio mexicano. Las ejecuciones se llevaron a cabo a principios de junio. Los condenados maldijeron al emperador hasta el último momento, pero este ni siquiera asistió a la ejecución. En lugar de eso, caminaba junto a su padre por la vacía catedral metropolitana. A principios de año, había sido el escenario de su coronación, pero luego se convirtió en el lugar donde comenzó la rebelión. Todos los clérigos de la catedral estaban muertos o encarcelados. La ley de secularización no era más que una excusa. Creo que la verdadera causa de esta rebelión fue la envidia. ¿Envidia? Sí. En aquellos días, los terratenientes y clérigos ejercían un poder absoluto en sus tierras, y los oficiales provenían de familias ricas o eran apoyados por ellas. Para aquellos que recuerdan esos tiempos, ver a alguien que era solo un oficial como yo convertirse en emperador, y comenzar a centralizar el poder arrebatándole su influencia, debió ser insoportable. Para aquellos que una vez fueron sus iguales o superiores, ver a Santa Anna como emperador y perder su poder debió ser difícil de aceptar. La ley de secularización solo fue un catalizador que liberó esos resentimientos acumulados durante tanto tiempo. Debieron sentir que esta era su única oportunidad de derrocar a la familia real. Hoy en día, los jóvenes son diferentes. La lealtad al emperador se considera algo natural. No sabía que esas emociones existían. Bueno, no estoy completamente seguro de cómo lo sienten, pero si piensas en las reformas que vas a implementar, fue el momento perfecto para deshacernos de ellos, ¿no crees? Por eso lo empujé con tanta fuerza. Es cierto que lo hice de manera agresiva, pero no esperaba que prepararan una rebelión tan grande. Pensé que nadie se uniría sabiendo la fuerza del ejército central.
Ja, 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 las personas siempre son guiadas por sus emociones. Es por eso que existe la palabra arrepentimiento. Mientras el emperador y su padre conversaban en la catedral vacía, por todo México se desataba la purga, y las ejecuciones de los rebeldes se llevaban a cabo. Capítulo 172. Aunque la rebelión había terminado, el imperio mexicano seguía prácticamente en estado de guerra. El primero y segundo cuerpo del ejército central barrían todo el país arrestando a los terratenientes y clérigos implicados en la rebelión. No participé en la rebelión. ¿Pueden arrestar a la gente sin pruebas? Sergio Milley, mirando a las tropas que habían rodeado su hacienda, estaba desconcertado. Había oído que la situación era turbulenta últimamente, pero nunca pensó que llegarían a arrestar a inocentes. Sergio Milley, te arrestamos por el delito de complicidad en la rebelión. A pesar de saber que la rebelión era inminente y de haber recibido propuestas para participar, no lo denunciaste al gobierno. ¿Complicidad en la rebelión? Si arrestan a todos por eso, la mitad de los terratenientes del país caerán, esto es una locura. Este operativo fue ordenado directamente por Su Majestad el Emperador. ¿Acaso acabas de insinuar que el emperador está loco? Vamos a añadir el cargo de insulto grave a la familia real. Como todos los soldados del ejército central, este joven comandante también era parte del bando imperial. Con los ojos encendidos, gritó. Es un criminal en flagrante delito. Entren y arresten al culpable. No, no es lo que quise decir. Me refería a ustedes, malditos locos. Van. 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 Los soldados no intentaron abrir la puerta. Simplemente la derribaron con mazos. Deténganse. La puerta está abierta. Esperando que la justicia prevaleciera, Milley fue trasladado al tribunal local. Pero el veredicto fue más duro de lo que esperaba. Los jueces, influenciados por la ira del emperador, no mostraron clemencia. El emperador, al percibir indicios de la rebelión, había promulgado una nueva ley de complicidad en traición o encubrimiento de traición, que nunca antes había existido. Esta ley, aprobada como advertencia tras la implementación de la ley de secularización, no ofrecía escapatoria. El tribunal dicta sentencia en el caso del acusado Sergio Milley. Personas descontentas con la política de secularización planearon una rebelión, y aunque fuiste instado a participar, ocultaste la información y ofreciste protección a los traidores. Esto constituye una clara violación de la ley de encubrimiento de traición. Al no cumplir con tu deber de lealtad hacia el Estado, permitiste que el riesgo de traición se extendiera, amenazando gravemente el orden público. Tu intento de alegar que fuiste solo un espectador ya ha perdido credibilidad. Sin embargo, dado que no participaste directamente en la rebelión y mostraste cooperación durante el juicio, el tribunal toma esto en consideración para la sentencia. Se condena al acusado a 7 años de prisión y la confiscación del 30% de sus bienes, que pasarán a manos del Estado. Van, van, van. 7 años de prisión y el 30% de mis bienes, esto es demasiado. Milley protestó, pero el juez no le prestó atención. Los soldados lo arrastraron de inmediato. Dado que había muchos casos por resolver, no se permitía que nadie demorara el proceso. Espera. Tengo derecho a apelar, ¿verdad? Dímelo, abogado. Tienes derecho a apelar, pero me temo que en este caso será difícil. ¿Difícil? ¿Qué significa eso? Las pruebas son concluyentes y las sanciones claras. Es probable que cualquier apelación sea rechazada. Y, en realidad, podrías considerarte afortunado. Si hubieras tenido algún cargo administrativo en la región, la pena se habría duplicado. Tras la reorganización administrativa del imperio en estados, provincias, distritos y ciudades o pueblos, los cargos más importantes en los distritos habían sido ocupados por personas leales al emperador, pero los cargos menores habían sido otorgados a notables locales, la mayoría terratenientes. La hacienda de Milley era un poco más pequeña que la de su vecino, por lo que no había recibido ningún cargo. ¿Doble? ¿Me estás diciendo que me habrían confiscado el 60% de mis bienes? No solo tus bienes, sino también la condena de prisión sería de 14 años. Ja, ja, ja. Cualquiera en mi lugar pensaría que habría sido mejor unirse a la rebelión. Comparado con eso, tuve suerte. A pesar de lo sombría que era su situación, Milley sintió un extraño alivio. Solo unos pocos habían participado directamente en la rebelión, pero casi la mitad de los terratenientes del centro de México habían recibido propuestas para unirse.
Muy pocos denunciaron los planes, y el resto fueron arrestados por no haberlo hecho. Al menos ellos realmente apoyaron la rebelión, nosotros. La situación de los clérigos era aún más grave. Incluso aquellos que no habían cometido delitos de rebelión o complicidad en la rebelión se vieron obligados a entregar todas sus propiedades debido a la ley de secularización. Bueno, al menos no iremos a la cárcel. Además, estas propiedades nunca fueron nuestras, sino de la Iglesia. Un sacerdote mayor intentaba consolar a los jóvenes clérigos de la Iglesia. Que no hayamos recibido ninguna propuesta para unirnos a la rebelión también es parte del plan de Dios. No se quejen y sigan viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, predicando su palabra. El hecho de que no hubieran recibido una propuesta de rebelión se debía en gran parte a que la iglesia era pequeña y sin mucho valor, pero los devotos lo interpretaron como una señal divina. Al escuchar a su respetado sacerdote, el diácono también recuperó la calma. Es cierto. Esto no es más que una prueba para la renovación de la Iglesia Católica. A medida que la gente se vuelve más consciente, el odio hacia una iglesia corrupta habría crecido. Con este acontecimiento, la corrupción de la Iglesia en México ha sido erradicada de raíz, y eso también es obra de Dios. El sacerdote sonrió al escuchar las palabras del diácono. Amén. Poco tiempo después, aquellos clérigos que no participaron en la rebelión ni cometieron delitos de complicidad experimentaron ascensos inesperados. El Vaticano, que había mostrado resistencia a la ley de secularización, cambió de postura de forma repentina cuando estalló la rebelión. La nueva encíclica del Papa, que llegó poco después del fin de la rebelión, contenía un mensaje completamente opuesto al anterior. A los sacerdotes y fieles amados en Cristo del Imperio Mexicano, recientemente hemos sido testigos de la lamentable rebelión en el Imperio Mexicano, un acto que va en contra de la voluntad de Dios y que representa un grave peligro para la paz y seguridad de la nación. No podemos sino expresar nuestro profundo pesar y decepción por aquellos sacerdotes que, en lugar de cumplir con su sagrado deber, traicionaron a Dios y al Estado, uniéndose o apoyando a los rebeldes. Estos individuos serán severamente castigados conforme a la ley eclesiástica y serán destituidos de sus cargos. Además, serán entregados a las autoridades civiles para ser juzgados según la ley secular. Por otro lado, expresamos nuestra sincera gratitud y admiración a los sacerdotes que, durante este tiempo de confusión, permanecieron leales al Estado y lucharon por la paz. Ustedes han sido verdaderos discípulos de Cristo, y esperamos que su ejemplo inspire a muchos más. Que la gracia de Dios los acompañe. Queridos sacerdotes del Imperio Mexicano, es cierto que la reciente ley de secularización ha limitado en parte las prerrogativas tradicionales de la Iglesia. Sin embargo, debemos reconocer que esto es una medida inevitable para la unidad del Estado y la secularización, un llamado de estos tiempos. Aceptemos con humildad estos cambios y esforcémonos para que la voluntad de Dios se realice en la convivencia armoniosa entre la Iglesia y el Estado. Oremos juntos para superar este período de confusión y avanzar hacia una nueva esperanza. Dios nunca abandonará a aquellos que confían en Él. Papa Pío IX. El emperador soltó una pequeña risa al leer la encíclica, pero para los clérigos del imperio, tenía un gran significado. Si incluso el Papa les decía que aceptaran la ley de secularización, ya no había manera de resistirla. Era hora de aceptar la realidad. Nueva Granada, provincia de Cartagena. Cuando Gutiérrez y la alianza de terratenientes de Cartagena, que habían estado luchando en la primera línea contra los revolucionarios, se retiraron de repente, los rebeldes tomaron el control de toda la provincia. El ejército revolucionario se dividió entonces entre dos facciones. Los moderados, que querían detenerse allí y decidir el destino de Cartagena, y los radicales, que querían continuar la liberación de otras regiones. ¿Por qué deberíamos derramar nuestra sangre por otras regiones? Hagamos una votación entre nosotros y decidamos nuestro propio destino. Los moderados estaban formados por nativos de Cartagena y forasteros que habían decidido quedarse allí, mientras que los radicales incluían a combatientes de otras provincias de Nueva Granada que se habían unido a la revolución, así como a algunos nativos de Cartagena comprometidos con la causa revolucionaria. Si ese era su plan, no deberían habernos aceptado. Nos acogieron encantados cuando nos ofrecimos a ayudar, y ahora que queremos liberar otras áreas, nos dicen que no. ¡Qué egoístas! Ambos bandos estaban bastante igualados. Al principio, la mayoría de los revolucionarios eran de Cartagena, pero con el tiempo llegaron más reclutas de fuera, lo que creó una división casi equitativa.
La discusión no mostraba signos de resolverse. Parece que están empezando a dividirse. Después de tomar solo una provincia, ya se están peleando. No se puede esperar mucho de tontos como esos. Ja, eso es algo bueno para nosotros, ¿verdad? Para los terratenientes, la división en el ejército revolucionario era ventajosa. Si los rebeldes no traspasaban las fronteras provinciales y continuaban peleando entre ellos, los terratenientes podrían declarar su independencia como habían planeado y comenzar a formar un ejército propio. Es una lástima que hayamos perdido Cartagena, pero con Gutiérrez fuera de juego, podremos avanzar sin él. Este comentario provenía del terrateniente que estaba destinado a convertirse en el próximo presidente en lugar de Gutiérrez. Aunque los demás lo consideraban tan desagradable como a Gutiérrez, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Las tensiones dentro del ejército revolucionario se prolongaron durante meses. Los moderados querían simplemente realizar una votación y dar por terminado el conflicto, pero incluso entre ellos surgieron divisiones. Vamos a ver, ¿cómo vamos a entregar Cartagena, que liberamos con nuestra sangre, a un poder extranjero como el Imperio Mexicano? ¿Eso tiene algún sentido? Incluso dentro del ejército revolucionario comenzó a crecer la ambición. Algunos argumentaban que, después de derramar su sangre, tenían derecho a ejercer poder en la región. Y ese derecho se refería, en realidad, a asumir el control. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que declaremos la independencia de la provincia de Cartagena? Ya discutimos esto. Si intentamos crear nuestro propio gobierno, será un estado débil e inestable. Todos estuvimos de acuerdo en seguir el ejemplo de Panamá y solicitar la anexión al Imperio Mexicano. Mientras muchos oficiales en el liderazgo del ejército revolucionario abogaban por establecer un estado autónomo, la mayoría de los soldados de base seguían apoyando la idea original de unirse al Imperio Mexicano, como lo había hecho Panamá. Lo que finalmente unió nuevamente a las fuerzas revolucionarias fue una amenaza externa. ¿Unirse a México? Eso no puede ser. Al igual que los terratenientes, la Iglesia Católica de Nueva Granada había estado observando los acontecimientos, pero la noticia de la ley de secularización en México los alarmó profundamente. ¿Qué clase de ley tan absurda es esa? Si esos revolucionarios deciden unirse a México, ¿esa ley se aplicará también a nosotros? A diferencia del débil gobierno de Nueva Granada, la Iglesia mantenía un sistema centralizado y poderoso. Para prevenir lo que consideraban una posible catástrofe, decidieron actuar. Hermanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante estos malvados traidores. Si el gobierno y los terratenientes no pueden actuar, nosotros lucharemos. La Iglesia en Nueva Granada, al igual que en muchos otros países de América Latina, poseía vastas tierras y ejercía un enorme poder a través de sus trabajadores y fieles. ¿La Iglesia va a intervenir? Quizás sea el momento de aprovechar esto y apoyar un poco. Al final, ya sea que formemos un Estado independiente o derroquemos a Nueva Granada, necesitaremos el respaldo de la Iglesia. Es una buena idea. Aunque aún no han llegado a nuestro territorio, la mera existencia de esos revolucionarios con ideas subversivas es un problema. Esta es nuestra oportunidad para eliminarlos. La Iglesia y los terratenientes, aliados de larga data, unieron fuerzas. El propio gobierno de Nueva Granada calificaba a los revolucionarios de rebeldes, por lo que ahora se enfrentaban no solo a los terratenientes y al gobierno, sino también a toda la nación. Ante esta crisis sin precedentes, los revolucionarios no tuvieron más remedio que unirse de nuevo. Así que, al final, ¿ha llegado a esto? Si lo piensas bien, fue ingenuo de nuestra parte pensar que teníamos el control de la situación. Los moderados desaparecieron. Ya no podían abstenerse de luchar, ahora que estaban siendo atacados desde fuera. Aún así, tenemos posibilidades. El Imperio Mexicano nos vende armas y suministros a buen precio. ¿Pero no fue por culpa del Imperio Mexicano que estamos en esta situación? Aunque era cierto que la ley de secularización del Imperio Mexicano había desencadenado toda esta situación, también lo era que, sin las armas baratas de México, ni siquiera habrían podido intentar una revolución. Con estos problemas aún sin resolver, el ejército revolucionario comenzó a prepararse para la batalla. Capítulo 173. Finalmente, la puerta de la mansión se abrió. Eran ellos, quienes habían estado detenidos durante unas 8 semanas bajo el pretexto de protección. Aunque el gobierno les suministraba alimentos y productos básicos de manera regular, el tiempo fue sofocante.
Sin embargo, no hubo intentos de fuga. Ellos también lo sabían. Sabían lo que había pasado. ¿Ya se acabó todo? Ha tomado bastante tiempo. Has pasado por mucho. Las personas de la familia Wang se animaban entre sí por haber soportado ese tiempo difícil, pero pronto se dieron cuenta de que no habían sido liberados realmente. Señor Guillermo Iturbide, lo siento, pero debe acompañarnos. Los demás también. El comisario de la estación de policía de Morelia había visitado personalmente la mansión con una unidad policial. Ante esas palabras, el rostro de Guillermo, el hermano menor de Leandro, se endureció. Acompañarte. Apenas acabamos de salir, ¿a dónde vamos? Queda arrestado bajo sospecha de complicidad en traición. No te hagas el tonto. Sabes muy bien a quién te refieres. Es una orden de nuestro primo, ¿no? Vamos. En junio, la mansión de la familia Iturbide en Morelia lucía resplandeciente como un palacio. El brillante sol hacía que las paredes de mármol relucieran, y las flores del jardín florecían completamente, complementando el verde. Sin embargo, a pesar de su belleza, un aire sombrío flotaba en el ambiente, como si la mansión misma presintiera la desgracia que se avecinaba. Esta mansión, una de las joyas de la familia, fue construida por la compañía de construcción del emperador actual cuando era príncipe heredero, y la hizo grandiosa y majestuosa. Aunque técnicamente era una mansión, en realidad era de proporciones palaciegas, inspirada en el Palacio de Versalles en Francia. Su esplendor era indiscutible, pero los rostros de los que vivían dentro no reflejaban esa magnificencia. Los ancianos de la familia habían sido llevados. La familia Iturbide no era numerosa. No hacía mucho que habían llegado a España desde Navarra, en el Reino de España. José Joaquín de Iturbide, padre de Agustín I, era un noble de Navarra, pero emigró a México con su familia en busca de fortuna. De sus 5 hijos, solo 2 eran varones: Mariano y Agustín. Mariano, el mayor, heredó la mayor parte de las propiedades, incluyendo las haciendas, mientras que Agustín se convirtió en emperador. Leandro y Guillermo eran los hijos mayor y menor de Mariano. En realidad, la mayor parte de la riqueza de la familia Iturbide les pertenecía. No están aliviando la condena, sino aumentándola. Nunca imaginaron que su estatus como miembros de la realeza les jugaría en contra. Solo quedaba la desesperación. Sí. Aunque otras ofensas pueden ser discutibles, en el caso de la traición, los miembros de la realeza reciben un castigo agravado. Está claramente estipulado en la ley. El juez provincial, de manera inusual, explicó las razones detrás de la sentencia. Al escucharlo, Guillermo sintió que estaba perdiendo la cordura. Nuestro sobrino está tan cegado por el poder que ha abandonado a su propia familia. Tenga cuidado con sus palabras. Lo que acaba de decir constituye un delito de injurias, le dejaré pasar esta vez ya que el fallo es reciente. Fueron condenados a 14 años de prisión y al decomiso del 60% de sus bienes. Dejen entrar a los prisioneros. El juez tenía una razón para quedarse. Aunque había dictado una sentencia severa, la familia real seguía siendo la familia real, por lo que recibían cierto trato especial. Hermano. Hermano. Leandro Iturbide, que había sido condenado poco antes, apareció con un rostro demacrado. El juez, después de observar cómo los hermanos se reencontraban por un momento, volvió a dirigir su atención. Vamos, elijan. En la ley respecto a la familia real, había una cláusula que regulaba lo que ocurriría en caso de que fueran sentenciados a prisión. Se les permitía cumplir su condena en ciertos lugares preestablecidos. ¿Esto es todo? No esperaba Morelia, pero la mayoría de estos lugares ni siquiera los había escuchado antes. ¿No los conoce? Aquí, será más fácil si lo observa en el mapa. El juez amablemente marcó en el mapa los lugares a los que podían ir. Estos son solo islas. Todos los lugares marcados en el mapa eran islas en el Caribe. Incluso las islas más grandes bajo control del Imperio Mexicano, como Cuba y la Española, en la región de República Dominicana, estaban excluidas. ¿Me están diciendo que debo ir a un lugar tan remoto? Leandro seguía quejándose incluso en este punto. Hermano, no nos queda más que aceptarlo. Guillermo, que tenía algo más de sentido práctico, trató de convencer a su hermano. Ah, las islas más grandes son Jamaica, que compramos a los británicos, y Puerto Rico, que adquirimos de España. Esas son las opciones.
Ambas islas, de aproximadamente 10.000 y 9.000 kilómetros cuadrados respectivamente, tenían ciudades bastante desarrolladas y redes ferroviarias. ¿Podremos movernos libremente en esas islas? No exactamente. Dentro de la casa asignada por el gobierno podrán moverse libremente, pero no podrán realizar actividades externas, y un guardia los acompañará en una caminata diaria. Ya veo. Ambos se quedaron en silencio, sopesando la situación. Las opciones que tenían no eran alentadoras. La perspectiva de abandonar su hogar para vivir en una isla desconocida los hacía dudar. Supongo que Puerto Rico es mejor, ya que se habla español. Tomaron una decisión. Leandro viviría allí por el resto de su vida, mientras que Guillermo cumpliría 14 años en una de las dos islas. El problema principal era la familia que dejaban atrás. Toda la fortuna de Leandro, el hijo mayor, y el 60% de los bienes de Guillermo, el hijo menor, habían sido confiscados, incluyendo, por supuesto, la mansión. La mansión Iturbide pasó a ser propiedad del gobierno, y la familia restante se trasladó a la antigua residencia en Morelia. La casa que Agustín I mandó construir cuando emigró a México con su familia era lo suficientemente grande, y aún poseían tierras de cultivo que los hacían respetables terratenientes, pero comparado con su estatus de miembros de la familia real, resultaba modesta. Que la mansión Iturbide se use como atracción turística. En los últimos años, la industria del turismo había comenzado a despegar y estaba creciendo rápidamente. La mansión Iturbide, con su majestuosa arquitectura y lujoso interior, podía promocionarse con orgullo como un destino turístico. Lo que alguna vez fue un símbolo del esplendor real, ahora se convertiría en un recordatorio de la severidad de la ley para el público. Jerónimo esbozó una sonrisa amarga. Esta dureza no era casual. Tenía un propósito claro. Era una advertencia para la familia real y sus parientes. No solo a los miembros colaterales, sino también a los hermanos e hijos del emperador. Solo el emperador tenía la posición legal de ser inviolable y no podía ser procesado criminalmente. Aunque los miembros de la familia real eran tratados según la ley de la Casa Imperial o ley real, en principio, tenían los mismos derechos legales que los ciudadanos comunes. Por lo tanto, si cometían un delito, eran castigados bajo los mismos procedimientos que cualquier otra persona. En una monarquía constitucional, si no se siguen estos principios, se pierde el favor del pueblo, lo que eventualmente puede desembocar en una revolución. Eso era lo que pensaba Jerónimo. De hecho, este incidente había fortalecido aún más la confianza del pueblo en la familia real. Eso resuelve el tema de la familia real. ¿Qué hay de los otros asuntos? Pregunté. Revisé los documentos y marqué los asuntos importantes. Aunque el problema con la iglesia estaba resuelto, aún había montañas de trabajo por hacer. Debemos decidir qué hacer con los peones confiscados de la iglesia, Su Majestad, dijo Diego. ¿Peones? ¿No hemos liberado ya a todos los peones hasta ahora? No creo que sea necesario hacer algo diferente esta vez, respondí. No era la primera vez que confiscábamos propiedades, y ya habíamos manejado el problema de los peones varias veces antes. Esta vez, la magnitud es considerable, y parece que ha captado mucha atención pública. Según una estimación hecha por un periódico, el número de peones asociados a la iglesia está entre 200.000 y 300.000. ¿200.000 a 300.000? Sabía que serían muchos, pero es una cifra sorprendente. La iglesia poseía casi el 40% de las tierras del centro de México, o lo que antes fue territorio mexicano. Entre un tercio y la mitad de la población campesina allí eran peones. Sí. Según ese periódico, las deudas combinadas podrían superar los 100 millones de pesos. Aunque más que un cálculo exacto, parece que utilizaron cifras llamativas para vender más ejemplares, el tema se ha vuelto un asunto público. No importa. Perdona todas las deudas y libéralos. No es como si nuestro gobierno tuviera problemas financieros, ¿verdad? Entendido. También habíamos confiscado muchas propiedades de terratenientes involucrados en la rebelión. Estas incluían no solo haciendas y peones, sino también pesos, oro, plata, joyas, pinturas y otros bienes de valor. Los almacenes del gobierno estaban tan llenos que comenzaban a ser un problema. Al día siguiente, salió un artículo en el periódico. El gobierno decide perdonar las deudas y liberar a todos los peones. Cerca de 400.000 peones, incluidos los de los terratenientes, fueron liberados.
Asegúrense de que todos tengan la opción de beneficiarse de programas de reubicación. Aunque necesitamos mano de obra en las haciendas, intentemos que, en la medida de lo posible, se queden en sus regiones originales. Esto es prácticamente una reforma agraria. Nunca he visto un caso de reforma agraria llevado de esta manera, comentó Diego admirado. Ese momento, habíamos ofrecido beneficios de reubicación principalmente en los territorios del norte, incentivando la colonización de tierras no cultivadas. Sin embargo, con este evento, el gobierno se había vuelto dueño de una cantidad abrumadora de tierras. El gobierno poseía alrededor del 60% de las tierras del centro de México, una estructura bastante inusual. La mayoría recibirá una porción de la tierra donde ya trabajaban. No obstante, dividir las haciendas en lotes pequeños podría ser ineficiente. Considera también la opción de otorgar acciones de propiedad en haciendas colectivas. Los indígenas están más acostumbrados a ese tipo de sistemas. Había que repartir la tierra entre los peones sin afectar la productividad agrícola. Aunque no sería fácil, era una tarea que debíamos resolver para el futuro del imperio. Encomendé este asunto al Ministerio de Finanzas. Pensaremos en la mejor manera de proceder, Su Majestad. Asegúrate de coordinarlo con el Ministerio de Territorio para reservar las tierras que el gobierno necesite. Sí, Su Majestad. Nuestro gobierno estaba manejando bien la situación tras la aprobación de las leyes de secularización y los efectos de la rebelión. Sin embargo, como emperador del imperio, mis preocupaciones no se limitaban solo a los asuntos internos. La alianza entre la Iglesia y los terratenientes decidió eliminar a los revolucionarios de Cartagena, pero les llevó mucho tiempo reunir las tropas necesarias. Esto se debía a que muchos terratenientes y clérigos estaban en regiones alejadas de Cartagena. Mientras se preparaban para usar la fuerza militar, ambos bandos intentaron ganar el control de la opinión pública. Los rebeldes de Cartagena no son revolucionarios, sino simples lacayos del Imperio mexicano. Han estado proclamando abiertamente su intención de unirse a México, y reciben su apoyo. ¿Cómo pueden llamarse revolucionarios? Los traidores que intentan vender el país deben ser detenidos. Los verdaderos patriotas, únanse a nosotros. ¡Qué tonterías! ¿Patriotas? ¿Aquellos que intentaron crear un Estado independiente antes de ser descubiertos por nosotros? Nuestro destino no lo decidirán ustedes, los terratenientes y la Iglesia, sino nosotros mismos. Para el gobierno central de Nueva Granada, era una situación absurda. Dos ejércitos, sin permiso del Estado, se habían levantado en armas. Sin embargo, como el gobierno central no tenía suficientes tropas, no le quedaba más remedio que observar cómo se desarrollaba el conflicto. El Imperio mexicano ha liberado más de 400.000 peones. Eso sí es un gobierno. Aquellos cansados de los interminables conflictos y la pobreza, y a los que aún llevan las cadenas del peonaje, únanse a las fuerzas revolucionarias. La noticia de México se difundió rápidamente en Nueva Granada. Cuando logramos movilizar a los de la Iglesia, no estaba muy seguro, pero esto definitivamente nos beneficia. La ley de secularización del Imperio mexicano había provocado que la Iglesia atacara a las fuerzas revolucionarias, pero la posterior noticia de la liberación de los peones incrementó enormemente el número de voluntarios para el ejército revolucionario. La influencia de las políticas del Imperio mexicano en Nueva Granada era inmensa. Las decisiones de un país estaban determinando el destino de su vecino. Para los peones de Nueva Granada, esta decisión significaba, en esencia, que solo serían liberados si el ejército revolucionario ganaba la guerra. Así que este gusano intentó escapar. No solo escapó. Este tipo estaba intentando unirse al ejército revolucionario. Maldito sea. Los terratenientes y clérigos que habían acordado reunirse en Antioquía, al sur de la provincia de Cartagena, estaban enfrentando problemas debido a la creciente deserción. Asegúrense de que sus hombres mantengan la boca cerrada, ¿entendido? Sí, señor. En julio de 1848, la batalla decisiva entre el ejército revolucionario y la alianza entre la Iglesia y los terratenientes se acercaba rápidamente. Capítulo 174. La primera batalla entre las fuerzas revolucionarias y el ejército aliado de la Iglesia y los terratenientes tuvo lugar en el Valle de Mompos. Esta región, ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de la ciudad de Cartagena, es una fértil llanura en la cuenca del río Magdalena, un punto clave para la agricultura.
El ejército aliado, influenciado en gran medida por la Iglesia y los terratenientes, había elegido este lugar como su primer objetivo. Las fuerzas revolucionarias, observando cuidadosamente los movimientos del enemigo, se adelantaron y se posicionaron primero en el valle de Mompos. Los clérigos de la iglesia local se retiraron junto a sus tropas. Tenemos que ganarnos el apoyo de los campesinos que quedan, dijo Márquez. Déjamelo a mí, respondió Santander. Márquez asintió con la cabeza. Era a principios de julio, bajo un sol abrasador. El ejército aliado, que había pasado bastante tiempo reuniendo sus tropas, finalmente llegó cerca de los pueblos del Valle de Mompos, en la provincia de Cartagena. 25.000 hombres del ejército de la Iglesia y los terratenientes marcharon hacia el Valle de Mompos. Unas 18.000 tropas avanzaron lentamente hacia las posiciones revolucionarias bajo la cobertura de la artillería. En ambos flancos, 2.000 jinetes y 5.000 infantes se acercaban para amenazar los costados de las fuerzas revolucionarias. Vienen. No ha habido cambios en el número de tropas ni en las armas del enemigo. Bien, confiaré en los números. Aquí vamos. Aunque el ejército revolucionario contaba con solo 15.000 hombres, mucho menos que el enemigo, Márquez confiaba en la victoria. Distribuyó a 10.000 soldados y artilleros alrededor de las afueras del pueblo de Mompos para formar una línea defensiva, mientras que el resto de los infantes se apostaron en las colinas al sur del valle. Mostraremos nuestro poder de fuego abrumador. Fuego. Los cañones revolucionarios dispararon primero. ¡Bum! 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 A pesar de ser de diseño anticuado, los cañones comprados al Imperio Mexicano tenían mayor alcance que los del enemigo. Pronto, los artilleros enemigos respondieron, pero el número de disparos era menor. Sabía que era así. No trajeron muchos cañones debido a la distancia. El enemigo era una alianza de terratenientes e iglesia de todo el país. Algunos de ellos estaban más cerca de la provincia de Cartagena, mientras que otros venían de mucho más lejos. Con una fecha límite para reunirse, aquellos que aún estaban lejos tuvieron que dejar atrás los cañones, que habrían ralentizado su avance. El ejército revolucionario, con experiencia en varias batallas, ya había cavado trincheras en las que se apostaron a esperar. Aún sin obstáculos adicionales, las trincheras ofrecían una defensa eficaz. ¡Bum! 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 Las explosiones de los proyectiles rompían la tierra, levantando nubes de polvo y un humo negro y amenazante cubría el campo de batalla. ¡Ah! Cuando los gritos de los enemigos comenzaron a oírse, los infantes revolucionarios en el frente abrieron fuego. ¡Fuego! ¡Bang! ¡Ratatatata! Aunque el ejército enemigo los superaba en número, con una fuerza 2 veces mayor, los revolucionarios no retrocedieron y se mantuvieron firmes en sus trincheras. En sus rostros no había miedo, sino determinación. La diferencia no solo radicaba en las armas, sino también en la experiencia. Los revolucionarios contaban con casi un año de experiencia luchando contra la alianza de terratenientes de Cartagena, mientras que el ejército aliado carecía completamente de ella. Aquellos que podrían haber transmitido su experiencia en batalla, los terratenientes de Cartagena, habían huido en masa a Argentina. Click-bang. Click-bang. Los soldados revolucionarios disparaban sus rifles de cerrojo como locos. Por su parte, el ejército aliado estaba armado con algunas armas estadounidenses y, en su mayoría, viejos mosquetes de chispa. Es un poder de fuego abrumador. Tal como esperábamos. Con esto, no podrán aguantar más y se lanzarán contra nosotros. El enemigo también debía de saber que una parte de nuestras tropas no se veía. No eran solo 1.000 o 2.000 hombres, sino 5.000. Sin embargo, su paciencia tenía un límite para seguir esperando a las tropas en los flancos, ya que estaban perdiendo en el enfrentamiento frontal, algo que no esperaban. La caballería en el flanco izquierdo ha comenzado a moverse. 5.000 infantes se están acercando desde el flanco derecho también. Todo iba según lo previsto. El comandante enemigo tampoco tenía experiencia. A pesar de ser oficiales de nombre, nunca habían participado en una guerra entre naciones, ya que su lealtad no era al gobierno central, sino a los terratenientes y a la iglesia. Vienen. Prepárense. La caballería cargó, pero nosotros estábamos en las trincheras.
Incluso los jinetes que lograran acercarse lo suficientemente rápido solo podrían disparar desde arriba, y, si no querían morir atravesados por bayonetas, no podrían saltar a ese espacio estrecho. Si aguantamos esta, ganamos. Márquez también resistía en la trinchera con nosotros. Era el momento perfecto para atacar la retaguardia del enemigo, pero no había forma de comunicarse con las tropas ocultas en las colinas. Solo podíamos esperar que actuaran por su cuenta. Atrás, atrás. El enemigo ha aparecido detrás. Santander no decepcionó las expectativas de Márquez. Los 5.000 soldados de infantería que lideraba irrumpieron en la retaguardia de las fuerzas aliadas, que se habían adentrado profundamente hacia el norte. Nuestra artillería. Los pocos cañones que teníamos fueron tomados. Ahora, esos cañones apuntaban directamente contra las fuerzas aliadas. Fuego. Las tropas de Santander dispararon con los cañones capturados. Llamas y humo cubrieron las bocas de los cañones, y el sonido ensordecedor de las explosiones llenó el valle. ¡Bum! ¡Boom! El impacto de los disparos directos a corta distancia fue devastador. En una sola descarga, casi 100 soldados aliados fueron destrozados. Ataquen al enemigo en la retaguardia. No, debemos retirarnos. Si seguimos así, nos rodearán. Se manifestó otra de las debilidades del ejército aliado. A diferencia del ejército revolucionario, que estaba unificado bajo la dirección de Márquez y Santander, las fuerzas aliadas eran dirigidas por varios comandantes, cada uno al mando de sus propios hombres. Aunque existía una cadena de mando, incluso había 2 comandantes supremos. Diego Sánchez, representante de los terratenientes, y Pedro Morales, representante de la Iglesia. Persíganlos. A los que no se rindan, solo les espera la muerte. Las fuerzas de Santander cortaron la ruta de retirada del ejército aliado y lanzaron una feroz persecución. Los soldados revolucionarios movían como un solo cuerpo, desmoronando las líneas del enemigo, y el ejército aliado, en completo caos, no tuvo más remedio que huir. La capacidad táctica y la cohesión del ejército revolucionario se desplegaron en toda su magnitud. A pesar de tener un 66% más de soldados, las fuerzas aliadas sufrieron una derrota aplastante. ¡Bum! ¡Qué vergüenza es esta! Dijeron que los revolucionarios eran solo una chusma desorganizada. Tú también aseguraste que sería una victoria fácil. Morales y Sánchez, habiendo escapado fuera de los límites de la provincia de Cartagena, se culpaban mutuamente. Después de discutir por un rato, comenzaron a idear un plan, conscientes de su entorno. Hemos perdido la mitad de nuestras tropas, tendremos que reclutarlas de nuevo. Eso no será difícil. El problema son las armas. A pesar del duro golpe recibido, Morales seguía culpando a las armas, en lugar de cuestionar las tácticas de los oficiales o la falta de entrenamiento de las tropas. Aún quedaban muchas tropas que la alianza de la Iglesia y los terratenientes podía movilizar. Solo habían traído a una parte, ya que la mayoría de los hombres estaban ocupados con la cosecha. Ellos están recibiendo armas del Imperio Mexicano, no podemos hacer nada al respecto. Malditos traidores vendepatrias. Aunque Sánchez, quien soñaba con establecer una nación independiente, no era el más indicado para hablar, sorprendentemente, una cuerda de salvación cayó del cielo, o mejor dicho, del mar. Saludos. Soy John Smith, del Imperio Británico. ¿Necesitan armas? Santa Marta, la segunda ciudad portuaria de Nueva Granada. Después de que Cartagena cayera en manos de las fuerzas revolucionarias, el comercio y la diplomacia se realizaban a través de esta ciudad. John Smith, quien se presentaba como británico, no proporcionó pruebas exactas de su identidad, pero estaba claro que en su barco había armas y suministros. Ya las había mostrado. Con esto, podrían equiparse con un sistema de armas que no envidiaría al de los revolucionarios. La respuesta de Sánchez y Morales era obvia. Las necesitamos, dijeron. Entonces se las venderé a un precio adecuado. Les venderé todo lo que necesiten. Aquí tienen la lista de precios, añadió Smith, entregándoles el documento. Sabía muy bien que su oferta no les dejaba opción alguna. Era una oportunidad de obtener enormes ganancias. El precio, claramente, era excesivo. Tanto que podría calificarse de estafa. Ambos conocían bien el mercado internacional, ya que durante el breve período de alianza con Estados Unidos habían comprado armas. Sánchez y Morales se miraron, atónitos.
Este precio es, murmuró uno de ellos. Sin duda, Smith intentaba sacarles una fortuna. Como británico, estaba seguro de poder cobrar la deuda sin problemas. Pero necesitaban las armas. Ya habían iniciado la guerra, y no podían simplemente ignorar a las fuerzas revolucionarias. Ahora, los revolucionarios no los dejarían tranquilos. Sin embargo, a esos precios, por más que quisieran, apenas podrían comprar nada. No disponían de dinero suficiente en ese momento. Smith, captando la situación, les dijo. Ah, no se preocupen, también acepto crédito. Siempre que tengan una garantía, claro. ¿Garantía? Preguntó Morales. Por supuesto, sus plantaciones, respondió Smith. Aunque no es necesario que ambos las pongan en juego. Se hizo un silencio incómodo hasta que Smith continuó. He oído que todos los terratenientes de la provincia de Cartagena han huido. Si eliminan a los revolucionarios, podrán dividirse toda la tierra de Cartagena. Considero que esta es una inversión que vale la pena. Las expresiones de Diego Sánchez y Pedro Morales cambiaron de inmediato. Ambos tenían la misma mirada. Agosto de 1848. El sol abrasador sofocaba la tierra. Incluso las cigarras del bosque parecían haber abandonado su canto, agotadas por el calor. Todos querían descansar y dejarse caer bajo el peso del calor, pero la guerra debía continuar. El ejército aliado se había puesto en marcha una vez más. ¿En serio piensan pelear en medio de este verano? Se quejó un oficial. Vamos a morir por el sol, no por las balas, respondió otro. A juzgar por su trayectoria, parece que quieren terminar rápido y regresar a tiempo para la cosecha de otoño, comentó uno de los líderes revolucionarios. El ejército aliado no se detuvo en los puntos estratégicos de la provincia de Cartagena y avanzaba directamente hacia la ciudad de Cartagena de Indias. ¿Acaso el calor les ha derretido el cerebro? Gruñó un oficial revolucionario. ¿De verdad han perdido la cabeza después de su última derrota? Si pierden otra vez, todo habrá terminado para ellos. La mayoría de los habitantes de la provincia de Cartagena ya estaban del lado de los revolucionarios. Aunque no se hubieran unido directamente, casi todos tenían algún hermano o pariente en las filas de la revolución. Si el ejército aliado perdía la ciudad portuaria de Cartagena en el norte de la provincia, perderían todas sus fuerzas. Los revolucionarios estaban seguros de que podían hacer que eso sucediera. Un momento, retiraron sus tropas hacia Santa Marta, ¿cierto? Así es. Después de perder en el sur, decidieron retirar sus fuerzas hasta la costa noreste. Suena sospechoso, ¿acaso no habrán importado armas? Es una suposición razonable, pero no tenemos forma de confirmarlo. Si no es por eso, por muy tontos que sean, ¿irían directamente hacia Cartagena? Sí, definitivamente parece extraño. Si han reabastecido sus tropas y conseguido nuevas armas, tiene sentido que actúen con tanta arrogancia. Han sido arrogantes toda su vida. Antes de mover a las tropas principales para interceptarlos, deberíamos enviar más exploradores para recopilar la mayor cantidad de información posible. Al escuchar el análisis de Márquez, todos asintieron. Un mes después de la batalla del Valle de Monfox. El ejército revolucionario también había reforzado sus filas. Las noticias de la victoria atrajeron a mucha gente. No solo recuperaron la cantidad de soldados que tenían antes, sino que alcanzaron un total de 17.000 hombres. Sin embargo, el poder de movilización del ejército aliado era impresionante. ¿Dijiste 35.000? ¿Realmente tienen 35.000 hombres ahora? A pesar de haber perdido casi 10.000 hombres de los 25.000 originales, lograron reponer sus fuerzas hasta reunir un ejército de 35.000 soldados. Sí, y parece que además compraron en algún lugar una gran cantidad de rifles de cerrojo. Incluso han añadido más cañones. Era una noticia desalentadora para el ejército revolucionario. Vamos a tener que retroceder. Debemos preparar una defensa. Las tropas del ejército aliado, que habían estado estacionadas en el puerto de Santa Marta, avanzaban directamente hacia Cartagena siguiendo la línea costera. El ejército revolucionario intentaba encontrar un terreno favorable para librar la batalla, pero enfrentarse a un enemigo con una ventaja numérica aún mayor y con mejores armas sería un suicidio. Está bien. En Cartagena tenemos instalaciones defensivas que construimos hace tiempo, así que podremos resistir.
Aunque tendrían que aceptar que la ciudad podría ser destruida, defenderla era la única opción que ofrecía alguna posibilidad de éxito. Capítulo 175. Es cierto que el enemigo es numeroso, pero más de la mitad son campesinos que nunca han disparado un arma, dijo Márquez. Aunque las fuerzas revolucionarias se sorprendieron por la capacidad de movilización del ejército aliado de la Iglesia y los terratenientes, todavía tenían muchas ventajas a su favor. Sí, y además, su moral es pésima. Al menos la mitad de ese ejército debe estar compuesto por peones, luchando por el mismo bando que pretende liberarlos. Seguro que intentarán escapar en cuanto tengan la oportunidad, añadió Santander. La falta de entrenamiento y la moral baja eran factores clave en la batalla. Ya habían enfrentado esta situación antes, luchando contra la alianza de terratenientes de Cartagena. Aunque el enemigo fuera numeroso, la mayoría eran campesinos sin entrenamiento, y cuando el caos tomaba el campo de batalla, huían fácilmente. Además, no están tomando el control de la provincia de Cartagena paso a paso, solo avanzan rápido por la costa. En una guerra prolongada, estaremos en ventaja, dijo Márquez. ¡Qué arrogantes! ¿Qué harán cuando se les acabe la comida? Esto significa que solo tenemos que defendernos bien, comentó otro de los oficiales. Las fuerzas revolucionarias discutían libremente mientras se preparaban para detener al ejército aliado. En el momento más caluroso del año, el ejército aliado había avanzado hasta las puertas de Cartagena. Para los soldados, marchar bajo el sol abrasador era insoportable, pero los sacerdotes y oficiales montaban a caballo y eran abanicados mientras avanzaban. Descansemos un día y luego ataquemos de inmediato, dijo Diego Sánchez, lleno de confianza. Contaban con un ejército más del doble de grande y muchas armas compradas a los británicos. Pensaba en aplastar Cartagena y convertirla en su propio dominio. Morales compartía pensamientos similares. Para evitar que ocurriera lo mismo que en México, el poder de la Iglesia debía ser más fuerte. Si la Iglesia controlaba Cartagena, no habría lugar para la secularización ni para lo que consideraba actos endemoniados. Ambos se comportaban como si ya hubieran ganado. El plan es atacar Cartagena con todo el ejército, desde todas las direcciones a la vez, ordenó Sánchez. Aunque lo básico de un asedio era atacar gradualmente las líneas defensivas del enemigo, ambos solo querían acabar rápido. Pensaban que cuanto antes terminaran, antes podrían utilizar a esos campesinos para la cosecha de otoño. Bum. 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 La artillería comenzó a disparar. Ambas unidades de artillería estaban en condiciones similares. Tanto México como el Reino Unido habían vendido cañones anticuados, por lo que no había una gran diferencia en rendimiento. Bum. 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 ¿Ya están disparando?, exclamó sorprendido Morales. La única diferencia era el nivel de entrenamiento. Mientras la artillería aliada disparaba una ronda, los artilleros revolucionarios disparaban una y media. Parece que atacar de inmediato es lo mejor, ¿no crees?, dijo Sánchez. Estoy de acuerdo. Nuestra artillería está siendo superada. No querían ver cómo los cañones que habían comprado a un precio tan alto seguían siendo destruidos. Mejor sacrificar algo más barato, pensaban. Carguen. Ataquen todos de una vez. Aunque los soldados se aterraban al ver las trincheras en 3 capas, los oficiales ordenaban el avance sin mostrar signos de preocupación. El sol irradiaba un calor sofocante, envolviendo la tierra. Un viento caliente que venía desde la costa azotaba los rostros de los soldados, y el sudor les caía por la frente. Incluso los oficiales a caballo se abanicaban para aliviar el calor, pero los soldados no tenían esos lujos. Con los oficiales empujándolos desde atrás, no les quedaba más opción que avanzar, y correr les daba una pequeña esperanza de sobrevivir. ¡Bang! ¡Ratatatatata! El sonido de los disparos comenzó a escucharse cuando las tropas aliadas avanzaron. Jadeando fuertemente, jadeo intenso. Los campesinos, con sus brazos y piernas esqueléticos por la falta de comida, avanzaban bajo el sol abrasador, soportando el terror de las balas que volaban desde las trincheras. No tenían otra opción. Si no avanzaban, una bala les atravesaría la nuca. Los soldados del ejército aliado pensaban que este lugar era el infierno, pero estaban equivocados. Maldita sea, si solo tuviéramos más alambre de púas, les mostraríamos lo que es el verdadero infierno. Un oficial del ejército revolucionario lamentó la situación.
El Imperio Mexicano se había ofrecido a venderles alambre de púas, pero el ejército revolucionario tuvo que priorizar la compra de más rifles, municiones, cañones y proyectiles. El alambre de púas, útil solo en defensa, parecía menos importante que los suministros médicos o los alimentos. Pero en este momento, la falta de ese alambre se hacía sentir con desesperación. Jadeando intensamente, jadeo profundo. Un soldado del ejército aliado, corriendo con todas sus fuerzas, divisó la trinchera. También ellos estaban empapados de sudor. Uno de los soldados de la trinchera le apuntó con su rifle, pero el soldado aliado fue más rápido. ¡Bang! Un soldado del ejército revolucionario cayó muerto. El sonido de disparos de represalia resonó por todas partes. Aquellos con buena puntería o algo de suerte lograron alcanzar a los enemigos que apenas sacaban la cabeza o el brazo desde las trincheras para disparar, pero la mayoría de los soldados, sin haber recibido entrenamiento adecuado, no tenían esa capacidad. No comenzaron a disparar hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para ver al enemigo desde arriba. Disparen. Disparen a la cara. Un oficial que venía detrás gritó emocionado. Aunque llegar hasta allí no había sido fácil, atacar desde arriba les daba una clara ventaja. ¡Bang! ¡Bang! A pesar de que a ese momento el intercambio de bajas había sido abrumadoramente favorable para los revolucionarios, ahora sus soldados también empezaban a caer rápidamente. Resistan. Apuñalen a los que intenten bajar con las bayonetas. El ejército revolucionario resistía con los dientes apretados. Los soldados en las trincheras se aferraban con todas sus fuerzas. Aunque sus rostros estaban cubiertos de una mezcla de barro y sangre, sus ojos seguían llenos de vida. Luchaban por la libertad y la igualdad, sin un lugar al que retroceder. Sus manos, manchadas de sangre, solo apuntaban hacia la victoria. Aunque el enemigo los superaba ampliamente en número, no se retiraban. Estaban peleando por su destino y el de sus familias. Si cedían ahora, todo terminaría. Esos malditos no se retiran. Aunque las fuerzas aliadas habían logrado llegar a las trincheras, eso no significaba una ventaja automática. Atacar desde arriba era favorable, sí, pero las trincheras tenían 3 líneas. Mientras los hombres en la primera línea resistían desesperadamente, los soldados en las trincheras traseras disparaban y mataban a los soldados aliados que se habían acercado demasiado. Bajen. Si bajan, los de las trincheras traseras no podrán atacarlos. Los líderes del ejército aliado daban esa orden, pero no tenían el valor de bajar ellos mismos. Los enemigos llevaban bayonetas montadas en sus rifles, lo que los convertía prácticamente en lanzas. Uno de los soldados aliados, obligado a bajar a la trinchera por las órdenes de su oficial, fue atravesado por una de esas lanzas. No era muy diferente a lanzarse directamente sobre una pica. A medida que el desgaste continuaba, un oficial del ejército revolucionario gritó: «Cambio de posiciones. Retírense mientras llevan a los heridos». «Sí, señor». Las 3 líneas de trincheras estaban conectadas por pasadizos. Los soldados que habían estado disparando desde la parte trasera ocuparon la primera línea, mientras que los que habían aguantado en la primera fila llevaron a los heridos hacia atrás. El ejército aliado no tenía órdenes de ese tipo. «Avancen. Sigan empujando». «Ah». Las órdenes eran brutales. Sin embargo, la abrumadora cantidad de tropas hacía que incluso una estrategia tan cruda fuera una amenaza. A pesar de que el ejército revolucionario completó su segundo relevo y la noche comenzaba a caer, el enemigo seguía siendo numeroso. Sin alambre de púas ni ametralladoras, su poder de fuego era limitado, y las bajas en el ejército revolucionario eran cada vez más graves. Aunque el enemigo no tenía un alto nivel de entrenamiento, tampoco era como si las fuerzas revolucionarias pudieran fallarles justo enfrente. Están entrando. Defended la línea. La línea defensiva, que había resistido bien durante todo el día, comenzó a mostrar grietas. Retrocedan. Hay que acabar con los que ya han entrado. Los soldados revolucionarios se movieron rápidamente por los pasillos laterales y traseros, disparando a los soldados aliados que lograban romper la línea y se colaban por los huecos. «TSK, terminemos por hoy. Ya está demasiado oscuro para ver con claridad», dijo Morales desde lejos, observando la situación. «De acuerdo. A este ritmo, con un par de ataques más, los derribaremos», respondió Sánchez. Aunque las bajas eran desastrosas, ninguno de los dos parecía preocuparse.
Consideraban que habían causado suficiente daño a los revolucionarios, un grupo reducido en comparación, y confiaban en que podían reponer sus fuerzas con facilidad. Retirada. Recuperad las armas antes de irnos. Para ellos, las armas que habían traído eran más valiosas que las propias vidas de los soldados. De todos modos, no se ve nada con esta oscuridad. Recoge lo que puedas. El que no traiga al menos 5 rifles morirá. Los oficiales obligaron a los soldados a recoger las armas caídas en el campo de batalla, y en ese proceso, muchos más murieron. La batalla se prolongó. Durante la siguiente semana, las fuerzas revolucionarias resistieron con todas sus fuerzas, logrando hazañas heroicas, pero el ejército aliado seguía reforzándose lentamente con más soldados. Tenemos que cortar su línea de suministros. Los campesinos que traen provisiones están uniéndose a sus filas. El problema era que los revolucionarios estaban atrapados. Si lo hubiera sabido, habría dejado tropas fuera, se lamentó Márquez. No había otra opción. Ya estábamos escasos de hombres. Si hubiéramos dejado soldados fuera, habrían avanzado sobre nosotros, respondió Santander, tratando de calmarlo. Ahora, parecía evidente que haber dejado entre 1000 y 2000 hombres afuera habría sido útil, pero ya era una conclusión posterior. ¿Qué tal si pedimos ayuda a México?, susurró Santander. ¿Pedirles ayuda? México no querrá involucrarse directamente, respondió Márquez. Solo necesitamos que nos presten unos barcos. Podríamos desembarcar en la costa este, donde el enemigo está recibiendo suministros desde Santa Marta. Aunque la idea de depender más de México no le agradaba, parecía no haber otra opción. Está bien, decidió Márquez. El Imperio mexicano no solo accedió a prestarles los barcos, sino que también les dio otra buena noticia. Hay unos 1000 hombres esperando al oeste de la ciudad. No pudieron unirse a nosotros. ¿De verdad? Tras la victoria sobre la Alianza Iglesia Terratenientes en Mompos, el número de personas dispuestas a unirse a las fuerzas revolucionarias había aumentado. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad, se encontraron con que estaba bajo asedio, por lo que esperaron cerca, sin atreverse a entrar en medio de la batalla. Entonces, lleva a 1500 hombres. Y asegúrate de llevar suficientes armas. ¿Estás seguro? Si pasamos por el oeste, tomará más tiempo. El plan original era llevar a 2000 hombres, pero ahora que podían reunir 1000 soldados más en el oeste, decidieron reducir un poco el número. Haré lo que pueda por resistir. Sabes que soy bueno aguantando. Jajaja, es cierto. Todavía recuerdo cuando lograste escapar de los hombres de Gutiérrez después de recibir una paliza. Me sorprendiste. Les tomó un día viajar hacia el oeste a bordo de los barcos mexicanos, reclutar a los nuevos miembros del ejército revolucionario y reorganizar las fuerzas. Otro día les tomó volver al este, desembarcar y explicar la operación. Luego, esperaron 2 días emboscados, aguardando la llegada del convoy de suministros del enemigo. Dijeron que vendrían por este camino. Santander sentía que se le quemaban las entrañas de la impaciencia. Finalmente, alguien apareció. Comandante, son alrededor de 1500 hombres. Perfecto. Era justo la cantidad adecuada para devorarlos. Ataquen. Santander lanzó su orden como un rayo. Es una emboscada. El convoy de suministros, agotado tras la marcha forzada, se derrumbó sin resistencia. Esto tuvo un impacto enorme en la batalla principal. ¿Por qué no llega el convoy de suministros? A juzgar por el tiempo que ha pasado sin noticias, parece que ha ocurrido algo. ¿Eso es lo mejor que puedes decirme? Morales estaba irritado. Envía exploradores para averiguar qué pasó con la ruta de suministros. Y a partir de hoy, solo daremos una comida al día. Reduce también la ración de agua a la mitad. Sánchez dio la orden. Desde ese mismo día, la capacidad de combate del ejército aliado disminuyó drásticamente. ¿Qué les pasa a esos? Los soldados del ejército aliado caían al suelo mientras corrían, desplomándose sin fuerzas. ¿Santander lo habrá logrado? Aunque no estaba seguro, el estado del enemigo era deplorable. Cartagena siempre era calurosa, pero entre mayo y septiembre las temperaturas eran especialmente sofocantes. Hacer que los campesinos, ya debilitados por la desnutrición, lucharan bajo ese sol abrasador, dándoles poca comida y agua, era simplemente insostenible.
El ejército aliado literalmente se derretía bajo el sol, como si fuera una fuerza maldita disolviéndose a la luz del día. Retírense. Pasaron 3 días más. El convoy de suministros seguía sin llegar. Mientras Sánchez y Morales observaban el campo de batalla a través de telescopios, cómodamente sentados bajo la sombra de los árboles y abanicados, sus soldados sufrían por el calor, el hambre y la sed. El ejército prácticamente dejó de existir. Un desfile de muerte continuaba. El viento, cargado de calor sofocante, traía consigo el olor nauseabundo de los cuerpos en descomposición. Los ojos de los sobrevivientes estaban llenos de terror. Parecían muertos vivientes caminando. Los enemigos están saliendo de las trincheras. ¿Cómo es posible algo tan absurdo? Era una derrota tan ridícula que quedaría marcada en la historia. Será mejor que nosotros también huyamos. Después de todo, aún quedaban muchos campesinos en sus tierras. Mientras ellos, los terratenientes, se salvaran, podrían reunir otro ejército. Pensaban que, de alguna manera, la revolución también había sufrido grandes pérdidas, por lo que la victoria aún podía ser posible. Esa era su idea mezquina. Aquellos que habían llegado con orgullo al mando de un ejército de 35.000 hombres, ahora huían con apenas unas decenas a caballo. Pero su escape no duró mucho. Los caballos cayeron tras pisar los clavos esparcidos en el camino. La unidad especial de Santander los había atrapado. ¿Son estos idiotas de verdad? ¿Huir así, tan descaradamente, por el camino principal? Los oficiales del ejército aliado huyan por la carretera del sur, pensando que estarían a salvo mientras evitaran el este, donde la ruta de suministros había sido cortada. Uf. Chasquido. El sonido de alguien haciendo clic con la lengua los llenó de humillación, pero ya no podían hacer nada. El ejército revolucionario había conseguido la victoria final. En toda Nueva Granada, excepto en la capital, ya no quedaba ninguna fuerza significativa que se opusiera a ellos. Incluso en ese mismo momento, más personas se unían a las filas del ejército revolucionario, lo que significaba que su revolución había sido un éxito. Sin embargo, el ejército revolucionario ya había mostrado fisuras. No solo estaban Antonio Márquez y Miguel Santander, las dos figuras principales, sino que también había muchos otros oficiales de alto rango. Lo que comenzó como una organización llamada la Alianza de Ciudadanos Libres terminó tomando la forma de un ejército con una jerarquía claramente definida. Debemos marchar hacia la capital y tomar este país para nosotros. Márquez quedó horrorizado al ver que el 70% de los oficiales apoyaban esta idea. A medida que crecían los logros del ejército revolucionario, también lo hacía la ambición de sus líderes. Fin del capítulo 175.